La música no puede permanecer impasible ante la guerra o la paz, ante la muerte o la vida. No puede permanecer indiferente frente al hambre o la riqueza, frente a la cultura o la ignorancia. La música es un reflejo del momento y las circunstancias en que nos ha tocado vivir. Pero es también un poderoso factor de cambio de esas circunstancias. No son pocos los ejemplos en que la música ha cambiado la historia. Desde los primitivos cantos cristianos durante la persecución romana, hasta las canciones populares que entonaban los muchachos en las barricadas de la Revolución Francesa. El movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana en los Estados Unidos transformó por completo a la sociedad con el himno We Shall Overcome. Sin embargo, la música no está condenada a seguir el curso de la historia. A veces también está llamada a liderarlo. Entre más contribuyamos al progreso de la música, a la evolución del ritmo y la melodía, más contribuiremos al progreso de nuestro país, a la evolución de nuestra especie, y más nos ayudará a formar mejores personas, mejores sociedades y un mundo mucho más justo para todos. Estoy convencido de que entre más evolucionemos como sociedad, más evolucionará nuestro arte y viceversa. Estoy convencido de que ningún joven que sostenga en sus manos un oboe va a sostener una AK-47. Entre más jóvenes levanten sus voces para cantar, menos las levantarán para gritar e insultar. Entre más jóvenes sean capaces de acariciar las teclas de un piano, menos van a ser capaces de golpear a sus compañeros. Entre más jóvenes se congreguen para conformar una orquesta, menos se congregarán para formar una pandilla. Sí, mis queridos jóvenes, porque estoy convencido de que ningún muchacho que pueda inclinar dulcemente la cabeza sobre un violín volverá la cara con indiferencia frente al dolor ajeno. Por eso hoy quiero pedirles una única cosa. Quiero pedirles, por favor, que aprendan a vivir la vida como toca la música. Aprendan que cada quien tiene su estilo y eso debe respetarse. Aprendan que en la vida, como en la música, todo tiene su tiempo y no hay que adelantarse al tiempo ni dejarlo pasar. Aprendan a resolver las cuestiones en paz. Aprendan a acoplarse a los demás individuos de la sociedad de la misma forma en que se acoplan a los demás individuos de un grupo musical, aunque cada quien toque instrumentos diferentes. En mi plan de paz para Centroamérica se acoplaron las ideas escritas con líneas de muchos tinteros. Se podría decir que una hora para la paz, como llamé al documento, fue la obertura de un concierto maravilloso en el que muchas personas aportaron en su ingenio, su talento, su trabajo y sobre todo su inspiración. Así fue como logramos escribir la historia de la paz en Centroamérica. Una historia que contiene la letra de decenas de hombres y mujeres. Una historia en donde algunos escribieron grandes sueños y otros intentaron destruir las esperanzas. Una historia en donde muchos fueron necesarios y otros fueron indispensables. Una historia que, para ser contada, hay que empezarla por el final. Hay que empezar por contar la historia de sus víctimas, la historia de sus precursores, la historia de sus aliados y la historia de sus detractores.
porque los 5 presidentes que firmamos los acuerdos de paz en aquellos días de 1987 no fuimos sino los últimos relevos de una carrera por la supervivencia de Centroamérica. Nos fue entregado un relevo de sangre, de muerte y de dolor, un relevo de odio, de intolerancia y desesperación. Hace 30 años vivíamos en una época de enfrentamientos descarnados, en donde las grandes potencias jugaban a los dados con el destino de nuestros pueblos. Centroamérica era un inmenso terreno de batalla donde cientos de personas perdían diariamente la vida como consecuencia de los enfrentamientos civiles en que murieron miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Un concierto compuesto de cañones y metrallas, de proclamas estridentes y declaraciones maniqueístas. Un concierto en donde se habían desafinado todas las cuerdas y todas las teclas, y en donde cada quien luchaba por imponer su propia partitura universal. Hace 30 años iniciamos una ofensiva por la paz con las únicas armas que conocemos: el diálogo, el convencimiento, la búsqueda de coincidencias, la fe en nuestros valores de libertad y de democracia. Gracias a esa ofensiva, 30 años después, celebramos el aniversario del plan de paz que cambió para siempre el destino de los centroamericanos. Aunque no tanto como ustedes, yo también estaba joven cuando, siendo presidente de Costa Rica, tuve que enfrentarme a las 2 superpotencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, con el fin de detener la ola de muerte y destrucción que recorría Centroamérica y que empezaba a llegar también a nuestro país. Recorrí muchos países buscando apoyo para una solución pacífica que pusiera fin a los conflictos armados en toda nuestra región. Dije al mundo que ninguna guerra ideológica justificaba la muerte de hombres, mujeres, jóvenes y niños inocentes, que la guerra y la violencia no eran armas más poderosas que la paz y la diplomacia. Hoy, como hace 30 años, sigo convencido de que las causas de la democracia y de la paz comparten un mismo camino y un mismo destino. Sigo convencido de que la paz no se puede forzar en la nación más pequeña, ni puede imponerla a la nación más grande, que la paz se construye, y eso fue precisamente lo que hicimos los presidentes centroamericanos cuando firmamos mi plan de paz. La firma del plan de paz fue un segundo grito de independencia centroamericano, y lo dimos los presidentes del Istmo, hablando entre nosotros y viéndonos a los ojos. El final de nuestra lucha no tuvo lugar en un campo de batalla ensangrentado, sino en las calles de Ciudad de Guatemala, donde con alegría y orgullo los presidentes centroamericanos estrechamos las manos e intercambiamos abrazos con las personas que se apostaban a la afuera del hotel donde firmamos la paz. Personas por las que habíamos trabajado incansablemente por crear una realidad diferente, una realidad a la altura de sus esperanzas y de sus oraciones. Para muchos, sobre todo para las nuevas generaciones como todos ustedes, es difícil creer que su presente estuviera marcado por un pasado tan turbulento y doloroso, que la paz y la libertad de que hoy gozan no siempre estuvieron allí y que costó mucho ganárselas. Es difícil creer las desgarradoras historias que narraban los millones de refugiados que cruzaban las fronteras a mediados de los años 80. Pueblos aniquilados por manos hermanas con armas
armas estadounidenses o soviéticas, bases de entrenamiento secretas. Ese es el pasado que dejamos atrás, la pesadilla que nos atormentaba aún estando despiertos. Queridos jóvenes, la música ha cambiado la historia de muchas de nuestras sociedades. Y sin embargo, hay quienes creen que Centroamérica no puede darse el lujo del arte cuando debe resolver acuciantes problemas de vivienda, salud, seguridad y educación. Hay quienes creen que la música, la danza, el teatro y la poesía son accesorios que solo pueden ostentar las naciones desarrolladas. Yo les digo que es precisamente lo contrario, porque Centroamérica enfrenta desafíos inmensos. El arte es hoy más importante que nunca. Solo aquel que vive intensamente tocará intensamente. Solo aquel que siente las cosas que le rodean logrará expresarlas en su música. El arte no es un escondite, es una tarima. No sirve para huir de la sociedad, sino para lanzarse a ella, para modificarla, para criticarla, para celebrarla, para retratarla. La música ha cambiado la historia de muchas de nuestras sociedades. Nuestros jóvenes pueden apuntar un arma en una pandilla o empuñar el arco de un violín en una orquesta. Pueden alzar la voz para gritar en una lucha callejera o para entonar en un coro el himno de la alegría. Pueden memorizar los números de teléfono de los narcotraficantes del barrio o los bemoles de una sinfonía de Mozart. De nosotros depende que el arte no sea un lujo para nuestros jóvenes, sino un vehículo para brindarles un mejor nivel de vida. Puede que con el arte no los hagamos más ricos, puede que no los hagamos más poderosos, pero yo les aseguro que no es pobre quien aún en medio de un lugar humilde puede tararear una ópera de Verdi, una rapsodia de Liszt o un nocturno de Chopin. El gran escritor alemán Thomas Mann dijo en una ocasión que un escritor es alguien para quien escribir es mucho más difícil que para otras personas. Probablemente su ironía podría aplicarse también a la música. Sé que no fue fácil para los organizadores de esta gira lograr que se llevara a cabo. También sé que no fue fácil para ustedes quienes componen esta orquesta. Y sin embargo, esa dificultad los distingue, porque un verdadero artista no es aquel para quien todo es fácil, ni aquel para quien todo ha sido producto de la fortuna o el azar, sino aquel que sacrifica mucho y que está dispuesto a casi todo por alcanzar una belleza más profunda, un mensaje más intenso y un paso más hacia la perfección de la música que ama. Y además, si aprende a vivir la vida como toca la música, esa vida será mejor y esa música será mucho más hermosa. Muchas gracias.